Bueno, jóvenes, buenos días ante todo. Vamos a iniciar pues la clase de razonamiento verbal. El día de hoy tenemos preparado pues una clase con el adecuado uso de las palabras. Vamos a ver un tema que nos implica pues a saber y conocer cómo debemos utilizar un término en un determinado contexto de acuerdo al significado que pueda tener. Pues sabemos nosotros que cada palabra tiene sus propios significados, ¿verdad? Cada palabra tiene su propio significado. Por lo tanto, debemos usar correctamente de acuerdo al contexto donde aparece o al contexto donde nosotros nos queremos referir, ¿ya? A ese tema nosotros lo conocemos como la precisión léxica. Entonces, vamos a avanzar con la clase. Quien les habla es el profesor Brian. Estamos en el curso de razonamiento verbal y el tema del día de hoy es, pues, precisión léxica. En ese sentido, nosotros tendríamos que ver, pues, qué significa precisión y qué cosa es léxico. Precisión, pues, es la manera exacta, repito, de, pues, realizar algo, ¿no? La exactitud viene, pues, es sinónimo de precisión. Léxico es sinónimo de palabra, de término, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de precisión léxica, es decir, estamos hablando de la palabra exacta. Repito, precisión léxica significa la palabra exacta. Pero la palabra exacta de qué o para qué. La palabra exacta para utilizar en determinados contextos. Nosotros no podemos ni debemos tampoco utilizar una misma palabra para referirnos a muchas cosas. Estas palabras que están abajo, que dice tener, poder, hacer y haber, eh, son cuatro palabras que se utilizan mucho o se suele utilizar cuando nosotros nos referimos pues a ciertos contextos, cuando no debería ser así. Vamos a ver los ejemplos dentro de un momento. Pero ¿qué cosa es la precisión léxica? Vamos a leer acá lo que dice la diapositiva. La precisión léxica se basa en el uso adecuado de las palabras con su correcto significado, para que pueda ser comprendida por la persona que recibe el mensaje que se está comunicando. ¿Qué se está comunicando? Además, las palabras deben usarse sin intención de doble sentido o ambigüedad. Lo que nos implica, pues, que la precisión léxica, al usar las palabras correctas en un determinado contexto, ya se deja, pues, de lado la intención doble o, sobre todo, se deja el sentido de la ambigüedad, es decir, el mal entendimiento de las palabras, la mala comprensión de lo que uno quiere decir. La precisión léxica ayuda a que eso no suceda, ¿ok? Al costado tenemos lo siguiente, dice propiedad y precisión léxica. Las palabras, las palabras deben usarse con la mayor propiedad y precisión posible, ¿no? Eso es lo que te vengo comentando desde hace un momento. Es decir, con su significado o sentido peculiar, de manera que exista una correspondencia biunívoca entre dicho significado y el concepto que con ella se quiere expresar. En otras palabras, las palabras que vamos a utilizar nosotros deben ser unívocas, biunívoca, perdón. ¿Qué cosa es biunívoca? Es decir, de una relación de un concepto y una palabra, un concepto y una palabra, ¿ok? Asimismo, con concisión y exactitud rigurosa, es decir, expresando los conceptos que significan con brevedad y economía de medios. Economía, ahorrar las explicaciones extensas cuando la podemos hacer de manera más concreta, más sencilla, y así pues no utilizar tantas palabras cuando queremos transmitir un mensaje muy corto. A eso se le llama economía de medios, ¿ok? Aquí, por ejemplo, podemos observar lo siguiente. Gracias, pues, a la propiedad léxica, es posible distinguir si los siguientes vocablos que designan acciones relacionadas con los sentidos. Por ejemplo, ver se puede emplear para cuando se trata de mostrar que estamos percibiendo con los ojos la luz. Cuando nosotros nos referimos a eso, entonces simplemente podemos utilizar la palabra ver. Pero si nosotros queremos utilizar mirar, tiene otro significado. Mirar es dirigir la vista a un objeto. Por lo tanto, cuando nosotros estamos
utilizando nuestros ojos directamente a un objeto, es conveniente usar la palabra mirar en vez de ver. Y observar es examinar atentamente, ¿no? Como dice el ejemplo, observé con detenimiento como mis amigos preparaban una hoguera. Por lo tanto, si nosotros queremos referirnos a que estamos mirando un objeto de manera muy atenta, entonces debemos utilizar la palabra observar. Entonces tú puedes percatarte aquí que ver, mirar y observar, si bien son sinónimos, no es adecuado utilizar, pues, el mismo término para cualquier contexto. Debemos utilizar el término más exacto de acuerdo a lo que nosotros queremos transmitir, si es ver, si es mirar o si es observar. ¿Ya? Vamos a los ejemplos que están acá al costado. La número uno dice, la estatua sería realizada por el artista, ¿no? Que si bien es cierto, se puede utilizar en este contexto, pero, estamos en precisión léxica. Eso quiere decir que hay una palabra más exacta para referirnos a lo que el artista está realizando. ¿Qué es lo que hace un artista que trabaja con estatuas? Cuando uno realiza una estatua, no se llama pues realizar, se llama esculpir. Por lo tanto, la oración, la palabra debería ser esculpida para que así esa oración tenga un sentido más con el artista en un plazo de 3 meses. Esa es la manera de poder emplear adecuadamente las palabras. Lo mismo pasa con el ejemplo 2. El informe debe ser hecho siguiendo las normas establecidas. La pregunta es, ¿un informe se hace? No, el informe se escribe, se elabora, se redacta. Podría haber sido de la siguiente manera. El informe debe ser escrito siguiendo las normas establecidas. El informe debe ser redactado siguiendo las normas establecidas. ¿Te das cuenta? A eso se le llama precisión léxica. De esa manera, pues, se establece una buena elaboración de oraciones. El artista elaborará un cuadro de acuerdo a su inspiración. Los cuadros no se elaboran, los cuadros se pintan. Y el artista pinta cuadros, no elabora. Por lo tanto, lo más adecuado sería, pues, decir, el artista pintará un cuadro de acuerdo a su inspiración. En el ejemplo 4 nos dice, ¿no? Estamos analizando diferentes contextos para que tú puedas entender qué cosa es la precisión léxica. El incumplimiento de los derechos ciudadanos será un atentado contra las garantías que están en la Constitución. Ahora, la palabra es ¿están? O sea, ¿los derechos ciudadanos están en la Constitución? El término más adecuado sería lo siguiente, ¿no? El incumplimiento de los derechos ciudadanos atentará, ¿ya? Contra las garantías escritas en la Constitución. Esa es la forma en que nosotros debemos usar correctamente las palabras. A eso se le va a llamar precisión léxica. En este último ejemplo que he colocado dice lo siguiente. José realizará un depósito del dinero en el banco la semana próxima. En vez de realizar, como en el ejemplo de arriba, la estatua será realizada, abajo también dice José realizará. Realizar es un término muy general, así como el término ver que hemos leído el concepto al costado. Pues hay que utilizar siempre el término más adecuado. Es depositará, ¿no? ¿Por qué decir José realizará un depósito si podemos decir José depositará? Hace un momento te hablé de economía de medios. Aquí se está economizando las palabras, porque las palabras también se economizan. ¿Por qué debemos nosotros enunciar pues, oraciones extensas para referirnos a un concepto o a una idea, cuando podemos nosotros mencionar simplemente oraciones cortas y de esa manera pues estamos transmitiendo el mismo mensaje que hemos querido transmitir con una oración más larga? ¿Ya? A eso se le va a llamar economía de medios. Por lo tanto, está mejor elaborado la oración José depositará el dinero en el banco la próxima semana. ¿Ok? No sé si ha quedado claro, precisión léxica, es un tema muy sencillo, muy corto, como tú puedes observar, ¿ya? Lo único que se busca es, pues, usar correctamente las palabras con precisión. Por eso se llama precisión léxica. Aquí, por ejemplo, tenemos, ya para poder terminar, tenemos algunos ejemplos, algunos ejercicios donde pues va a quedar ya más establecido en nuestras mentes pues esta clase, ¿no?
Y dice, sustitución de tener. Tener es, por ejemplo, ¿no? Es una palabra que utilizamos bastante para todo. Tengo sed, tengo sueño, ¿no? Etcétera. Y dice lo siguiente, vamos a sustituir el verbo tener en el texto utilizando las siguientes formas. Conseguir, establecer, desempeñar, fijarse, obtener, desarrollar, etcétera, ¿no? Sandra tiene una gran actividad en la Asociación de Defensa de los Animales. En vez de decir Sandra tiene, podemos decir Sandra desempeña una gran actividad en la Asociación de Defensa de los Animales porque tiene el cargo de directora de zona, ¿no? También podemos decir porque desarrolla el cargo de directora de zona. Por lo general, tiene muchos contactos con los demás. Por lo general, ya establece muchos contactos con los demás. Desempeña muchos contactos con los demás. La asociación tuvo, ya, se fijó en una meta desde el principio, tener un local, conseguir un local donde recoger los animales del barrio que la gente abandona. Hasta ahora han tenido muy buenos resultados. ¿Ya? Hasta ahora han obtenido muy buenos resultados. Entonces, tú puedes ver que se puede cambiar por una u otra palabra que ayude a la mejor elaboración del texto y de esa manera, pues, a la mejor comprensión también. Lo mismo pasa con el ejemplo de aquí al costado. Sustituye el verbo hacer en el texto, ¿no? El año pasado hicimos una obra en la Plaza Mayor del pueblo. En vez de hacer una obra, se puede decir, actuamos una obra, representamos una obra, ¿no? El año pasado representamos una obra en la Plaza del Pueblo, en la Plaza Mayor del pueblo. Nos costó muchos meses hacerla. Nos costó muchos meses elaborarla, practicarla, ensayarla, realizarla, ¿no? En el taller de mis tíos hicieron los vestidos. Los vestidos no se hacen, ya los vestidos se confeccionan. En el taller de mis tíos confeccionaron, ¿no?, los vestidos. Marta y Lucía hicieron la música. La música no se hace, la música se compone. Marta y Lucía compusieron, ¿no?, la música. Entre todos los chicos y chicas hicimos el texto de la obra. Entre todos los chicos y las chicas escribimos el texto de la obra. Y al final, la víspera de la fiesta, el carpintero hizo un gran tablado en la plaza. Afortunadamente, todo salió muy bien. El carpintero hizo un gran tablado, elaboró, construyó una gran tablada en la plaza. Afortunadamente, todo salió muy bien. Bueno, a todo esto que tú has podido observar, tanto en los ejemplos como en los ejercicios y en el concepto y sus características, se le va a llamar precisión léxica. Bueno, joven, te acabo de dejar una práctica en la plataforma, espero que lo cumplas y ya con eso estamos terminando y nos estamos viendo la próxima semana con las clases en vivo. Chao, nos vemos.